Hola amigos, hoy les voy a contar una historia increíble sobre cómo un alquimista buscaba oro en la orina humana y, por accidente, descubrió un elemento que arrasa ciudades enteras y que al mismo tiempo es la base de toda la vida en la Tierra. Les presento al fósforo. Empecemos. Hamburgo, año 1669. Un sótano. Las paredes de piedra resuman humedad. En el suelo hay 40 barriles de roble, bien tapados. De los barriles sale un olor. No un mal olor cualquiera. Es un olor que hace que uno aparte la cara, se tape la nariz con la manga, salga corriendo a la calle para recuperarse. Es el olor de orina humana en putrefacción, que llevaba 2 meses fermentando en esos barriles. 1,5 toneladas de orina humana, 60 cubos. Brand les pagaba a soldados, mendigos, monjes y parroquianos de tabernas para que orinaran en sus cubos. Les pagaba con monedas de poco valor, a veces les daba una jarra de cerveza a cambio. Y ahora está de pie frente a esos barriles, en los que el líquido se ha vuelto casi negro y está cubierto de una película. Y en serio, sin ninguna broma, no estando para nada loco, cree que dentro hay oro escondido. No oro metálico, no pepitas, sino oro espiritual. La esencia del oro. La piedra filosofal que los alquimistas llevaban buscando 1000 años. Se llamaba Hennig Brand, un exsoldado que había sobrevivido la guerra de los 30 años, ex-vidriero, ex-comerciante. Y cada vez que decimos ex, significa lo mismo. Había fracasado. Se casó con una viuda rica llamada Margareta, no por amor, sino porque su dote le permitió abandonar el oficio y dedicarse a lo que había querido hacer toda su vida: la alquimia, la búsqueda de la piedra filosofal, la transmutación del plomo en oro. Margareta no se opuso. Quizás esperaba que su marido se enriqueciera, quizás no entendía en qué se estaba metiendo. Pero el hecho es que toda su fortuna, todo el dinero del primer marido, todos los bienes de la familia Brand, los gastaba en crisoles, retortas, hornos, azufre, mercurio, salitre y ahora en 60 cubos de orina. Margareta murió sin ver ningún resultado. Brand se casó por segunda vez, de nuevo con una viuda rica, y de nuevo comenzó a gastar su dinero en sus experimentos. Era una época en que la alquimia y la ciencia aún no se habían separado. Isaac Newton, el hombre que pocos años después escribiría las leyes del movimiento y la teoría de la gravitación, dedicó toda su vida a la alquimia tanto como a la física. Sus cuadernos de laboratorio están llenos a la mitad de recetas para transformar metales. Así que Brand no era un loco a los ojos de sus contemporáneos. Era un hombre ordinario de su época, simplemente muy terco. ¿Por qué la orina? Hoy esa pregunta parece ridícula, pero en el siglo XVII la lógica de Brand era impecable para su tiempo. Los alquimistas creían en el principio de semejanza. Lo semejante se transforma en lo semejante. Lo amarillo con lo amarillo. El oro es de color amarillo. La orina es de color amarillo. Por lo tanto, la orina contiene la esencia del oro. Solo hay que extraerla correctamente. A esto se sumaba la idea de que el cuerpo humano es un microcosmos, una pequeña copia del universo, y que todo lo que existe en el mundo exterior también está dentro del ser humano. Si en la naturaleza existe el oro, entonces el ser humano también lo produce de alguna forma, y lo expulsa, naturalmente, a través de sus secreciones. Una lógica absurda, pero coherente en sí misma. Brand no fue el primero en pensar así. Los alquimistas árabes ya en el siglo X escribían tratados sobre la extracción de la esencia áurea de los fluidos humanos. Brand simplemente hacía lo que consideraba científicamente fundamentado. Y entonces empezó a trabajar. Primero, la orina debía pudrirse durante mucho tiempo, varias semanas, sin acceso al aire, en barriles cerrados, para que las sustancias orgánicas se descompusieran, para que del líquido saliera lo que Brand llamaba el espíritu. El olor en el sótano al final del segundo mes se volvió tan intenso que los vecinos se quejaron ante el magistrado. Brand pagó la multa y continuó. Cuando el líquido se convirtió en una masa negra y espesa, comenzó la siguiente etapa, la evaporación. Brand vertía la sustancia en putrefacción en grandes calderos de hierro y los mantenía al fuego durante días enteros. El agua se iba. Quedaba una resina negra y densa, parecida al alquitrán. Esa resina la recogía, formaba con ella terrones y los colocaba en una retorta, un recipiente de vidrio con un cuello largo y curvado.
Bajo la retorta ponía carbón, calor intensísimo durante horas, y esperaba. Y una de esas noches, cuando el calor alcanzó la temperatura límite, cuando la resina negra dentro de la retorta se puso al rojo vivo, ocurrió lo que Brand había esperado durante años, gastando el patrimonio de 2 esposas. Por el cuello de la retorta, comenzó a caer en el recipiente con agua un líquido blanco y denso, parecido a cera derretida. Cuando la primera gota cayó en el agua, se solidificó y se convirtió en una pequeña bolita dura. Brand levantó la vela para examinar su hallazgo. Y entonces ocurrió algo increíble. La bolita brillaba en el agua por sí sola, sin vela, sin fuego, sin ninguna fuente de luz. Un resplandor tenue, verdoso blanco, frío, inextinguible. Brand apagó la vela. El sótano quedó en completa oscuridad. Y en esa oscuridad, la pequeña bolita en el recipiente con agua seguía brillando, como un pedacito de estrella atrapada en un frasco. Brand gritó, no de miedo, sino de júbilo. Se arrodilló frente a su propio experimento. Lloraba. En ese momento, en su cabeza daba vueltas un solo pensamiento. Lo encontré. Encontré la piedra filosofal. Encontré la luz de la sustancia divina. Brand era un hombre profundamente religioso. Creía que el oro y la piedra filosofal eran manifestaciones materiales de la naturaleza divina. Y he aquí que él, un simple soldado, exvidriero, había encontrado en los desechos humanos el resplandor del propio Dios. Una luz fría que no consume combustible, que brilla desde adentro, que existe por sí sola, como las almas de los santos en los iconos. Brand pasó toda la noche junto a esa bolita luminosa. No podía apartar la vista de ella. Por la mañana, cuando el sol salió sobre Hamburgo, la bolita seguía brillando. Y la noche siguiente también, y la tercera. La luz era eterna. Al menos eso parecía. En realidad, claro, el fósforo se oxidaba lentamente en el aire y al final se consumió. Pero a Brand en ese momento le parecía que sostenía la eternidad en sus manos. Llamó a su descubrimiento fósforo, del griego phos, que significa luz, y foros, que significa portador, portador de luz. Ese mismo nombre llevaba en la mitología antigua la estrella de la mañana, el planeta Venus, visible al amanecer justo antes de que salga el sol. Fósforo, el portador de luz. En latín, ese nombre se convirtió en Lucifer. Sí, exactamente ese nombre, el mismo. Y esta coincidencia, que recordaremos una y otra vez a lo largo de toda esta historia, resultó ser profética, porque el fósforo de Brand, el elemento descubierto en un sótano por un alquimista que buscaba a Dios, 250 años después, se convertiría en una de las armas incendiarias más terribles de la historia de la humanidad. El portador de luz se convertiría en portador de muerte. Pero en ese momento, en 1669, Brand no lo sabe. Solo sabe una cosa: tiene un milagro en sus manos. Y por ese milagro, la gente pagará cualquier precio. Brand no publica su descubrimiento. No escribe artículos científicos, no notifica a ninguna academia. Guarda el método en secreto y empieza a vender pequeños trozos de la sustancia luminosa a ricos coleccionistas de curiosidades. 1 gramo de fósforo, cuidadosamente sellado en una ampolla de vidrio bajo agua, costaba lo mismo que 5 kilogramos de oro. Era el material más caro del mundo, más caro que los diamantes, más caro que las especias preciadas. Los aristócratas lo compraban para mostrárselo a los invitados en sus veladas. Apagaban las velas en el salón, y un pequeño frasco de vidrio flotaba sobre la mesa, en cuyo interior brillaba un pedacito de maravilla. Los emperadores encargaban espectáculos enteros con fósforo. Brand se convirtió en un hombre relativamente acomodado, pero la riqueza no lo hizo más sabio. Años después, necesitando dinero para nuevos experimentos alquímicos, vendió el secreto para obtener fósforo a otro alquimista llamado Johann Daniel Kraft. Por 200 táleros, una suma considerable, pero absolutamente desproporcionada con el valor real del descubrimiento. Kraft resultó ser un hombre mucho más hábil para los negocios que Brand. Organizó la producción de fósforo a escala industrial, contrató aprendices, comenzó a distribuirlo por toda Europa y se hizo enormemente rico. Brand, habiendo vendido el secreto, perdió su fuente de ingresos.
Al final de su vida volvió a la pobreza, y ninguno de sus contemporáneos recuerda la fecha exacta de su muerte. En algún momento de la década de 1690, en el anonimato y la miseria, el hombre que le regaló al mundo el elemento número 15 se marchó de este. Margareta y su segunda esposa llevaban tiempo muertas, no le quedaban hijos. Su nombre no aparecía en los libros de texto de su época. Solo en el siglo XVIII, cuando el fósforo fue estudiado por científicos de verdad, se recordó a Brand y se le reconoció como su primer descubridor. ¿Qué fue lo que hizo en realidad? Veámoslo no como un alquimista, sino como un químico. La orina humana contiene muchas cosas: agua, urea, sales. Y entre esas sales hay fosfatos, compuestos fosfóricos que nuestro organismo elimina cada día. Cuando la orina se pudre, la urea se descompone y los fosfatos se concentran. Cuando esa masa se evapora, se obtiene un residuo denso con gran contenido de fosfatos de sodio y amonio. Y cuando ese residuo se calienta hasta el blanco vivo junto con carbón, ocurre una reacción química de reducción. El carbono le arrebata el oxígeno a los fosfatos y en forma de vapor se libera fósforo elemental puro. Ese vapor, al llegar al recipiente frío con agua, se condensa en forma de una sustancia blanca y cerosa. Eso es el fósforo blanco, el mismo que brilla en la oscuridad gracias a la oxidación lenta de sus vapores por el oxígeno del aire. El mismo que 300 años después de Brand caerá desde aviones sobre ciudades en forma de bombas incendiarias. De los 60 cubos de orina, Brand obtuvo solo unos 120 gramos de fósforo, menos de un vaso. Pero esos 120 gramos cambiaron el mundo. Porque el fósforo no es simplemente otro elemento de la tabla de Mendeleev. El fósforo es el elemento número 15. Un elemento con una química única, una biología única, un destino único en la historia humana. Un elemento sin el cual no existe la vida en la Tierra. Cada molécula de su ADN contiene átomos de fósforo en su esqueleto. Cada célula de su cuerpo utiliza una molécula llamada ATP, adenosintrifosfato, como moneda energética universal. Cada huesito de su esqueleto está compuesto en un 40% por fosfato de calcio. Sin fósforo usted no podría pensar, ni moverse, ni respirar, ni existir. 800 gramos de fósforo se encuentran ahora mismo en su cuerpo, distribuidos entre los huesos, los dientes, el ADN, las membranas celulares y decenas de miles de enzimas. Y ese mismo elemento, esa misma sustancia que el alquimista extrajo de la orina, es capaz de quemar el cuerpo humano a 800 grados Celsius, continuando ardiendo dentro de la carne hasta llegar a los huesos. Una paradoja que iremos desarrollando en esta historia a lo largo de 6 capítulos. El elemento de la vida que mata, el elemento de la luz que quema vivo, el portador de luz convertido en portador de muerte. Imagínese lo siguiente. En su mano hay un trozo de cera, pequeño, del tamaño de un terrón de azúcar, amarillo blanquecino, semitransparente, húmedo. Lo sacó del frasco con agua donde se guardaba, lo puso sobre una mesa de madera y mira el reloj. Pasan 30 segundos, un minuto, minuto y medio, y de repente, sin aviso, sin chispa, sin fuego, el trozo empieza a humear. De él sube un fino hilo de humo blanco. Unos segundos después, ese humo se inflama. No arde como el papel o la madera, sino que se inflama al instante, como si alguien hubiera acercado un soplete invisible. Una llama del tamaño de una mano, de color blanco, amarillo, a veces verdoso en los bordes. El calor es tal que usted retrocede un paso. La mesa bajo el trozo empieza a carbonizarse. Agarra un vaso de agua y lo vierte sobre la llama. Y aquí ocurre lo más increíble. La llama no se apaga. El agua hierve, silba, se evapora, pero el trozo sigue ardiendo directamente en el agua. El trozo atraviesa la superficie de la mesa, cae al suelo, quema también el suelo, cae sobre la alfombra. La alfombra se incendia. Intenta cubrir el fuego con arena. La arena se derrite. Vierte más agua. El fuego no reacciona al agua en absoluto. Arderá hasta que la sustancia se consuma físicamente. Eso es el fósforo blanco. Y esto no es el argumento de una película de terror, sino la química del elemento número 15. ¿Por qué ocurre esto? Para entenderlo, necesitamos mirar dentro de la molécula. El fósforo blanco tiene una estructura inusual
incluso para los estándares de la química. Sus átomos se unen de 4 en 4, formando un pequeño tetraedro, una pirámide de 4 caras, P4. Cada átomo de fósforo en ese tetraedro está unido a otros 3 átomos. Normalmente los átomos prefieren que los ángulos entre sus enlaces sean de 109 grados. Esta es la geometría más cómoda y sin tensión. Pero en el tetraedro del fósforo blanco, los ángulos se comprimen hasta 60 grados. Los enlaces están retorcidos, doblados, bajo tensión constante, como un resorte fuertemente comprimido. La molécula P4 es una pequeña bomba de tiempo. Está lista para desintegrarse al menor pretexto, y ese pretexto es el oxígeno común del aire. En cuanto el fósforo blanco entra en contacto con el aire, el oxígeno se abalanza sobre esos enlaces tensos, los rompe, y la reacción se dispara en cascada. La oxidación libera una enorme cantidad de energía en forma de calor. El calor calienta las moléculas vecinas de fósforo. Ellas también empiezan a reaccionar, y en cuestión de segundos toda la masa se inflama. La temperatura de autoignición del fósforo blanco, según distintas fuentes, va de 30 a 44 grados Celsius. Recuerde ese número, 34 grados. Compárelo con la temperatura del cuerpo humano, 36,6. Esto significa que si se coloca un trocito de fósforo blanco sobre la piel desnuda, no solo quemará, sino que se autoinflamará directamente sobre la piel con el calor de su propio cuerpo. Por eso el fósforo blanco se almacena solo bajo una capa de agua. El agua lo aísla del oxígeno. Es la única forma de mantener la sustancia sin quemar. Cualquier contacto con el aire y en pocos minutos, el fósforo blanco empieza a humear, preparándose para la autoignición. Pero si se lo deja en la oscuridad bajo una capa de agua, se puede ver el mismo efecto que fascinó a Henning Brand hace 350 años. Un resplandor tenue y verdoso, quimioluminiscencia. Las moléculas de fósforo se oxidan lentamente con el oxígeno disuelto en el agua, y parte de la energía de esa reacción se libera no como calor, sino como luz. Una luz fría que no quema. Fue precisamente esa luz la que le dio al elemento su nombre, portador de luz, el luminífero. Imagínese ahora otra escena. Una gota de fósforo blanco cayó sobre la piel humana. ¿Qué ocurre? Al principio nada, una fracción de segundo. Luego la gota se inflama. La temperatura de combustión del fósforo blanco alcanza los 800 grados. Para comparar, el agua hirviendo son 100 grados. El acero fundido son 1500 grados. 800 grados es una temperatura a la que la piel no solo se carboniza, sino que se evapora. El tejido adiposo subcutáneo se derrite y arde como una vela. Las fibras musculares se contraen y se carbonizan. Pero el fósforo blanco se diferencia de cualquier otro incendio por una característica monstruosa. No necesita el oxígeno del aire. Contiene moléculas de tal estructura que la oxidación continúa, incluso en la profundidad de los tejidos, a donde el aire no llega. El fósforo fundido se filtra en las heridas, en las grietas, bajo la piel, y sigue ardiendo allí. El agua no ayuda. La reacción instintiva del ser humano ante una quemadura, echar agua, solo empeora la situación. Las gotas de fósforo se esparcen sobre una mayor superficie. Cubrir con arena tampoco ayuda, porque el fósforo se funde a 44 grados y simplemente escurre por la superficie de la arena. La única forma de apagar una quemadura de fósforo es el sulfato de cobre o una pasta especial a base de sulfato de cobre. Estos compuestos fijan el fósforo elemental en sulfuros inertes. Pero en condiciones de campaña, esa pasta solo la tienen los médicos militares. Una persona común que haya sido rociada con fósforo blanco está condenada. Las heridas causadas por esta sustancia fueron descritas por los cirujanos militares de la Primera Guerra Mundial como las más torturantes que habían visto. Algunos médicos escribían en sus diarios que los soldados con quemaduras de fósforo les suplicaban que los remataran. Y aquí necesitamos dar un paso atrás. Recordar que Brand trabajaba con fósforo blanco con las manos desnudas, sin guantes, sin campana extractora, sin entender con qué estaba tratando durante largos años, y que con toda probabilidad recibía regularmente quemaduras leves que atribuía a experimentos fallidos. Respiraba vapores que lentamente envenenaban sus pulmones y riñones. Quizás fue precisamente por eso que murió relativamente joven para los estándares de los alquimistas.
muchos de los cuales llegaban a una edad muy avanzada. Pero al menos Brand mantenía su secreto en silencio y no multiplicaba las fuentes de envenenamiento. Después de que Johann Kraft le comprara la receta, el fósforo quedó al alcance de los químicos europeos, y desde finales del siglo XVII comenzó una era de envenenamientos masivos. Los laboratorios de Robert Boyle en Inglaterra y de Johann Kunkel en Brandeburgo, y los de otros alquimistas y filósofos naturales, trabajaban con fósforo sin conocer bien las medidas de seguridad ni los mecanismos de toxicidad. Los vapores del fósforo blanco son incoloros, tienen un leve olor a ajo. No causan irritación inmediata en las vías respiratorias, como el cloro, por ejemplo. Por eso el envenenamiento era lento. Los síntomas se acumulaban durante años, y era imposible relacionarlos con el fósforo. Dolores abdominales, pérdida de dientes, daño hepático, trastornos mentales y, al final, una muerte tortuosa. Decenas de químicos pagaron con su vida el estudio de este elemento. A finales del siglo XVIII, la ciencia dio un salto. Antoine Laurent Lavoisier, ese francés que creó la química moderna y descifró la teoría de la combustión, estableció que el fósforo era un elemento químico. No un milagro alquímico, no un espíritu, no una esencia, sino simplemente uno de los elementos que ocupa un lugar determinado en la naturaleza. Lavoisier quemaba fósforo en matraces sellados con aire, medía los cambios de peso, comprendió que al arder el fósforo se combina con el oxígeno formando un óxido. También fue él quien incluyó el fósforo en su tabla de elementos en 1789. Lavoisier, por cierto, tuvo un mal final. Pocos años después de publicar sus trabajos, la Revolución Francesa lo envió a la guillotina como ex recaudador de impuestos. El presidente del Tribunal Revolucionario, según la leyenda, declaró que la República no necesitaba científicos. Lavoisier fue decapitado en 1794. Al día siguiente, uno de sus colegas, el matemático Lagrange, pronunció su célebre frase: «Bastó un minuto para cortar esa cabeza. 100 años no serán suficientes para hacer crecer otra igual». En 1847 ocurrió un descubrimiento que podría haber salvado miles de vidas si se hubiera aplicado más rápido. El químico austríaco Anton von Schröte descubrió que si se calienta el fósforo blanco sin acceso al aire a una temperatura de unos 250 grados durante varias horas, se transforma en una sustancia completamente diferente: el fósforo rojo. La misma fórmula química, el mismo elemento número 15, pero una estructura cristalina diferente y propiedades completamente distintas. El fósforo rojo no brilla en la oscuridad ni se autoincendia a temperatura ambiente. Se puede sostener en las manos, inhalar su polvo sin recibir un envenenamiento inmediato. Para encender el fósforo rojo se necesita una temperatura de unos 260 grados. Es un material completamente seguro en comparación con el blanco. Y esto es un ejemplo de un fenómeno único que en química se llama alotropía. El mismo elemento, compuesto de átomos absolutamente idénticos, pero formando estructuras cristalinas diferentes con propiedades radicalmente distintas. El diamante y el grafito son alótropos del carbono. El fósforo blanco y el fósforo rojo son alótropos del elemento número 15. Y la diferencia entre ellos es como la diferencia entre un ángel y un demonio. Schröte le mostró a la sociedad el fósforo rojo y dijo: «Podemos usar esta sustancia segura en lugar de la blanca mortal que mata a los trabajadores de las fábricas de cerillas». Pero la industria no lo escuchó. La producción de fósforo blanco era más barata. Las cerillas con fósforo blanco encendían en cualquier superficie, mientras que con el rojo se necesitaba un raspador especial en la caja. Eso era inconveniente para los negocios, y los negocios siguieron matando trabajadores. Durante otros 60 años, hasta principios del siglo XX, el fósforo blanco siguió siendo el material principal de las fábricas de cerillas. Y esa industria generó una de las enfermedades profesionales más terribles de la historia. Una enfermedad en la que los huesos de la cara de la persona comenzaban a brillar en la oscuridad por sí solos. Una enfermedad que se llamaba mandíbula fosfórica. Sobre esa epidemia, sobre las chicas que trabajaban en las fábricas de Londres, sobre la huelga que cambió el mundo, hablaremos en el próximo capítulo. Pero por ahora recuerde una cosa. El fósforo blanco no es simplemente una sustancia peligrosa.
Es una sustancia que en cierto sentido está viva. Reacciona al calor, a la luz, al aire. Cambia según las condiciones. Se comporta como si tuviera carácter, y su carácter es pésimo. Es un demonio químico, encerrado en frascos de vidrio con agua por todo el mundo. Y cuando el vidrio se rompe, el demonio sale. Londres, East End, año 1888. Un barrio pobre donde viven obreros, estibadores, chicas de fábrica y mendigos. En la calle Bow hay un gran edificio industrial de ladrillo rojo. Sobre la entrada, un letrero. Bryant and May, fábrica de cerillas. Dentro, en grandes salas de techos bajos, trabajan 1.500 personas. En su mayoría mujeres y chicas. Muchas tienen 13 o 14 años. Están de pie junto a largas mesas, sumergiendo finas varillas de pino en una pasta amarillo blanquecina. Esa pasta está compuesta de fósforo blanco, azufre, cola y rellenos. Las varillas luego se secan y se empaquetan en cajas que se venden por todo el Imperio Británico. La luz en los talleres es tenue, las ventanas están cerradas, el aire es pesado de vapores de fósforo. Las chicas trabajan 12 o 14 horas al día. El salario, 4 chelines a la semana. Y de ese salario se descuentan multas. Multa por hablar, multa por dejar caer una varilla, multa por llegar tarde, multa por el delantal sucio. A veces, después de todos los descuentos, la chica se lleva a casa menos de 2 chelines. Con ese dinero es imposible vivir, pero no hay otro trabajo en el barrio. Y una de esas chicas, llamémosla Sara, tiene 15 años y lleva 2 años trabajando en la fábrica. Nota que le empieza a doler un diente, un dolor sordo y persistente en la mandíbula inferior derecha. Al principio no muy fuerte, luego cada vez más intenso. La encía cerca del diente se inflama, se enrojece. Al cabo de unas semanas, el diente se afloja y cae. Del alvéolo donde estaba el diente empieza a manar pus. El aliento se vuelve tan fétido que la madre de Sara no puede dormir en la misma cama que ella. Sara va al médico de la fábrica. Este le dice que se enjuague la boca y que no se distraiga del trabajo. Un mes después, a Sarah se le cae el segundo diente, luego el tercero. La mandíbula empieza a deformarse, y una noche, cuando Sarah se despertó por el dolor y fue al espejo en la habitación oscura, vio algo que la dejó paralizada de terror. Su propia mandíbula inferior brillaba a través de la piel con una luz tenue verdoso-blanquecina. Bajo la mejilla, se perfilaba el contorno de un hueso que relucía como un farol. No era una alucinación, era un fenómeno real. El hueso de Sara estaba impregnado de fósforo, y el fósforo se oxidaba lentamente, emitiendo ese frío resplandor. Exactamente igual que el trocito que Hennig Brand había extraído de 60 cubos de orina 200 años antes. La enfermedad se llamaba mandíbula fosfórica, en inglés Foss-y-Jaw, en latín médico, necrosis mandibular inducida por fósforo. Durante mucho tiempo el mecanismo de su aparición no estaba claro, pero hacia finales del siglo XIX los médicos lo entendieron. Los vapores de fósforo blanco que respiraban las trabajadoras entraban en la sangre a través de los pulmones. Parte del fósforo se unía al calcio y se depositaba en los huesos, donde el metabolismo es más activo. En los jóvenes, los huesos crecen de forma especialmente intensa, por lo que los adolescentes sufrían más que nadie. Pero los procesos metabólicos más activos se daban en la mandíbula inferior, porque allí hay una carga constante sobre los dientes, crecimiento de raíces y regeneración. El fósforo se acumulaba precisamente en el hueso mandibular, sobre todo si la trabajadora tenía caries o un diente enfermo. Por el agujero del diente, los vapores de fósforo penetraban directamente en el hueso, y allí comenzaba la necrosis. El tejido óseo literalmente se pudría desde dentro, se descomponía, se convertía en una masa porosa. Se formaban abscesos y fístulas. El pus salía al exterior a través de fístulas en la mejilla o en el cuello. El olor era tal que era imposible entrar en la habitación con la enferma sin ahogarse. Los vecinos se negaban a vivir cerca. Las familias echaban a sus hijas enfermas de casa, porque ya no podían soportar el olor de la carne en descomposición. Las chicas morían, bien de septicemia cuando la infección de la mandíbula pasaba al torrente sanguíneo, bien de agotamiento porque no podían comer, bien por daños en órganos internos causados por el fósforo.
El hígado, los riñones y el cerebro también sufrían. Solo existía un tratamiento. Un cirujano amputaba la parte afectada de la mandíbula sin anestesia. La anestesia apenas comenzaba a introducirse en la práctica, y en los hospitales baratos de las fábricas no se aplicaba. A la chica le daban a beber un vaso de ginebra o brandy, la ataban a una silla. 4 enfermeros le sujetaban la cabeza, y el cirujano, en 5 o 10 minutos, cerraba parte del hueso mandibular con una sierra especial, sin suturar los tejidos blandos. Las heridas se dejaban sanar solas. Muchas morían de un shock durante la operación. Las que sobrevivían quedaban para toda la vida sin la mitad de la cara, sin mentón, sin poder comer alimentos sólidos, hablar ni respirar con normalidad. De por vida usaban velos y no salían de casa, porque su aspecto provocaba desmayos en la gente que las veía. En las fotografías de la época que se conservan en los archivos médicos, se ven rostros de mujeres a las que en lugar de la mandíbula inferior les queda simplemente un vacío. La piel del mentón les cuelga sobre el pecho, saliva constantemente de la boca. La lengua a menudo tampoco está, porque fue extirpada junto con los tejidos afectados. Eran las víctimas vivas del fósforo blanco. Vivían poco, 1 año, 2, a veces 5 como máximo. Y ahora lo más terrible. Los dueños de la fábrica Bryant and May lo sabían. Lo sabían desde los años 80 del siglo XIX, cuando los primeros casos de mandíbula fosfórica fueron descritos en la prensa médica. Sabían que el fósforo rojo existía y podía reemplazar al blanco. Sabían que muchos países europeos ya habían comenzado la transición a cerillas seguras, pero les era rentable. Los beneficios de la fábrica rondaban el 20% anual. Los dividendos de los accionistas eran enormes. Y cuando una periodista llamada Annie Besant, socialista y activista, publicó en junio de 1888 un artículo demoledor titulado La esclavitud blanca en Londres, en el que describía las condiciones en la fábrica, la respuesta de los propietarios fue la típica. Llamaron a varias trabajadoras y les exigieron que firmaran una declaración de que el artículo era mentira, que las condiciones eran excelentes, que estaban satisfechas con el salario y el trato. Varias chicas se negaron a firmar. Las despidieron de inmediato, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Al día siguiente, el 5 de julio de 1888, 1.400 trabajadoras de la fábrica Bryant and May salieron a la calle. Declararon una huelga sin sindicato, sin organización, sin fondo de apoyo económico. Simplemente se negaron a trabajar. Fue una de las primeras huelgas exitosas de trabajadoras no cualificadas en la historia de Gran Bretaña. Las chicas y mujeres que eran consideradas material de desecho sin cerebro se organizaron solas. Recorrían la ciudad, contaban su historia, mostraban sus mandíbulas luminosas en la oscuridad y las mandíbulas amputadas de sus compañeras. El público londinense quedó consternado. Los periódicos recogieron la historia. Al cabo de 2 semanas, los propietarios de la fábrica capitularon, accedieron al aumento de salarios, a la supresión de las multas y a mejorar la ventilación de los talleres. Fue una victoria, pero solo parcial. La producción de fósforo blanco en la fábrica continuó durante otros 20 años. Las chicas siguieron enfermando y muriendo, simplemente con un salario algo mayor y sin multas. El problema sistémico no se resolvió. Se resolvió solo en 1906, en la ciudad suiza de Berna. Allí se reunieron representantes de 14 países europeos y firmaron la Convención de Berna sobre la prohibición del uso del fósforo blanco en la fabricación de cerillas. Fue el primer tratado internacional de la historia de la humanidad que prohibía una sustancia química específica en la industria. Un precedente al que siguieron decenas de otras convenciones, desde la prohibición de las pinturas con plomo hasta la de los clorofluorocarbonos. Gran Bretaña firmó la convención en 1908. A partir de ese momento, todas las cerillas del mundo empezaron a fabricarse con fósforo rojo. Según la tecnología que Anton von Schwedt había descubierto en 1847, la industria tardó 60 años en adoptar la tecnología segura. 60 años, durante los cuales, según las estimaciones más conservadoras, decenas de miles de mujeres jóvenes murieron de mandíbula fosfórica en Europa y América del Norte. Nadie contó el número exacto. Esas vidas no se contaban. La historia de las trabajadoras de la fábrica de cerillas Bryant and May no es un episodio único,
sino un patrón, una plantilla, según la cual en la era industrial se repitió una y otra vez la misma tragedia. Se descubre una nueva sustancia, se comprueba que es peligrosa, se usa en la producción masiva porque resulta rentable. Las víctimas son trabajadores pobres, principalmente mujeres y niños, porque los hombres pueden encontrar trabajo mejor remunerado. Las víctimas mueren en silencio hasta que aparece un periodista o un activista que llama la atención de la sociedad. La sociedad se horroriza, se aprueban leyes. La sustancia peligrosa es reemplazada por otra menos peligrosa. Pasan 10 años, aparece una nueva sustancia peligrosa y el ciclo se repite. Después del fósforo blanco vino el plomo en las pinturas y la gasolina. Después del plomo, el mercurio en la industria sombrerera. Después del mercurio, el radio en la industria relojera. Y cuando hablamos de las chicas del radio que murieron en Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, estamos hablando, en esencia, de las hermanas de las cerilleras británicas. Solo el elemento peligroso es distinto, pero el mecanismo de explotación es el mismo. Pero la historia del fósforo no termina ahí. A principios del siglo XX, la humanidad había aprendido a fabricar cerillas seguras. Sin embargo, eso no significaba que el fósforo blanco hubiera desaparecido del uso cotidiano. Simplemente pasó de la industria civil a la militar. Y allí, en los laboratorios militares, sus propiedades mortíferas no se usaron por accidente, ni por negligencia, ni por la codicia de los dueños de fábricas. Se usaron de forma deliberada, con cálculo frío, para matar enemigos de la manera más torturante posible, para incendiar ciudades, barrios enteros, personas en trincheras y refugiados en los caminos. Si en el siglo XIX el fósforo mataba a pobres trabajadoras una por una, lentamente y en silencio, en el siglo XX empezaría a matar a miles de una sola vez, de un solo golpe desde el cielo. Y de eso, de las bombas de fósforo, de Hamburgo y Dresde, de las tormentas de fuego que convertían las ciudades alemanas en charcos derretidos, del fósforo blanco en Vietnam, Fallujah y en los conflictos contemporáneos, hablaremos en el siguiente capítulo. Hamburgo. La noche del 27 al 28 de julio de 1943, exactamente a la 1 de la madrugada, hora local, aparecen sobre la ciudad los primeros aviones. 774 bombarderos pesados de la Royal Air Force británica. El rugido de los motores se escucha a decenas de kilómetros. Los habitantes de Hamburgo, despertados por las sirenas de alarma aérea, bajan a los refugios. Para muchos no es la primera vez. Los bombardeos llevan meses produciéndose, pero esta noche será diferente. Esta noche quedará en la historia con el nombre en clave de Operación Gomorra, llamada así en honor a la ciudad bíblica que Dios destruyó con fuego del cielo. El nombre no fue elegido al azar. El mando británico preparaba exactamente ese destino para Hamburgo. Los aviones sueltan primero bombas explosivas que arrancan los tejados de los edificios, destruyen ventanas y convierten las estructuras de madera en astillas expuestas. Luego llega la segunda capa de carga, bombas incendiarias, pequeñas y cilíndricas, de varios kilogramos cada una. Son cientos de miles. Llueven del cielo como una tormenta de acero. Y en cada una de esas pequeñas bombas, entre otros componentes, hay fósforo blanco. 15 minutos después del inicio del bombardeo, el centro de Hamburgo se convierte en algo para lo que la literatura militar acuñaría más tarde el término tormenta de fuego. No es un simple incendio, sino un fenómeno atmosférico autosustentable, comparable en física a un tornado. Cuando arden simultáneamente varios kilómetros cuadrados de edificios densamente construidos, en el aire se genera una cantidad colosal de calor. El aire caliente asciende a la velocidad de un huracán, arrastrando cenizas y humo. En su lugar, con enorme velocidad, irrumpe aire frío y fresco de las afueras. Ese aire, al penetrar en la zona del incendio, añade oxígeno y aviva el fuego hasta temperaturas que los incendios ordinarios nunca alcanzan. En Hamburgo esa noche la temperatura en el epicentro subió hasta los 1000 grados Celsius. El asfalto de las calles hirvió. El vidrio de las ventanas no solo se fundió, sino que se evaporó. Los raíles de tranvía de hierro fundido se curvaron por el calor. El viento en las calles alcanzó una velocidad de 250 kilómetros por hora.
A las personas que salían de los refugios, esa masa de aire huracanado las arrastraba hacia el epicentro del incendio. Los niños se soltaban de las manos de sus madres. A los adultos, el viento los levantaba como muñecos y los arrojaba al fuego. El fósforo blanco desempeñó un papel especial en esa catástrofe. Las bombas incendiarias lanzadas sobre Hamburgo contenían una mezcla de varias sustancias, una aleación de magnesio para la combustión principal, termita para perforar tejados y fósforo blanco como agente inflamador. Cuando una de esas bombas golpeaba un tejado, el relleno de fósforo se encendía de inmediato, prendiendo fuego a todo lo que había alrededor. Parte del fósforo se esparcía en todas direcciones y caía sobre las personas que se encontraban en un radio de varios metros. Las descripciones de los médicos que trabajaron en Hamburgo tras el bombardeo son tan terribles que en este capítulo las resumimos de la manera más contenida posible. Personas llegaban a los puestos de socorro de campaña con trozos de fósforo blanco ardiendo directamente en la piel. Esos trozos no se podían apagar con agua ni quitarlos con las manos. La piel seguía chamuscándose y fundiéndose. Algunos habitantes de Hamburgo, intentando apagar el fósforo, se arrojaban a canales y ríos, se sumergían completamente en el agua. Y mientras permanecían bajo el agua, el fósforo no ardía. Pero en cuanto sacaban la cabeza para respirar, el trocito de fósforo en la piel se volvía a inflamar en contacto con el aire. Esas personas permanecían en el agua con el agua al cuello durante días enteros, hasta que algún socorrista llegaba con la pasta especial a base de sulfato de cobre. Muchos no esperaron ayuda y se ahogaron de agotamiento, sin fuerzas para seguir manteniendo la cabeza fuera del agua. En 4 noches de bombardeos, la Operación Gomorra destruyó 8 kilómetros cuadrados de zona residencial de Hamburgo. 42.000 personas murieron. La mayoría no por las explosiones, sino por el fuego y la asfixia en los sótanos, a donde penetraba el venenoso monóxido de carbono. 1.200.000 personas se quedaron sin techo. El humo visible de los incendios se elevaba a una altura de 8 kilómetros y era visible desde otras ciudades a 200 kilómetros de distancia. Hamburgo se convirtió en la primera ciudad de la historia destruida por una tormenta de fuego creada por el hombre. Pero no en la última. Exactamente un año después, en febrero de 1945, la misma tecnología se aplicó contra Dresde. De nuevo, primero las bombas explosivas para destruir los tejados, luego un aguacero de bombas incendiarias con fósforo. Dresde, ciudad de arquitectura barroca que no tenía prácticamente ninguna importancia militar, fue destruida en 2 noches. El número de víctimas sigue siendo objeto de debate histórico. Las estimaciones oscilan entre 25 y 40.000 personas, y en ambos casos, tanto en Hamburgo como en Dresde, el papel clave lo jugó el fósforo blanco. El elemento número 15, descubierto por un alquimista en un sótano 2 siglos y medio atrás, ahora quemaba ciudades alemanas a una velocidad que ninguna guerra anterior podía haber imaginado. Pero sería una simplificación pensar que las bombas de fósforo eran un invento exclusivamente británico. Todos los bandos de la Segunda Guerra Mundial usaron el fósforo blanco de forma activa. Alemania lo empleó en el Frente del Este, especialmente en los combates en la dirección de Stalingrado y en el sitio de Leningrado. La Unión Soviética utilizó proyectiles de fósforo en los combates contra los finlandeses y en el asalto a Berlín. Los Estados Unidos emplearon fósforo blanco en el Teatro del Pacífico contra las fortificaciones japonesas, en forma de los llamados Willie Pete, proyectiles de fósforo blanco, con los que los artilleros americanos desalojaban a los japoneses de las cuevas de Iwo Jima y Okinawa. Los soldados japoneses que salían de las cuevas con las caras y las manos quemadas caían bajo el fuego de las ametralladoras. Era una táctica militar sistemática y perfeccionada, y por eso, cuando tras la guerra se creó el Tribunal Internacional en Nuremberg y se debatieron los crímenes de guerra, los bombardeos de fósforo sobre ciudades no se mencionaron. Los vencedores no juzgan a los vencedores. Todos los bandos utilizaron este método, por lo que nadie fue llevado ante la justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el fósforo permaneció en el arsenal de todos los ejércitos importantes. Guerra de Corea, 1951 al 53. Los americanos emplearon masivamente mezclas napalm-fósforo contra las posiciones norcoreanas. Vietnam,
Años 60 y 70. La misma historia, solo que a mayor escala. Los proyectiles con fósforo blanco se usaban para marcar objetivos antes de los bombardeos principales, como elemento de señalización visible a gran distancia. Y cada uno de esos proyectiles, al impactar en el suelo, dispersaba fragmentos ardiendo en un radio de 50 metros. Si en ese radio había civiles, algo que en la guerra de Vietnam ocurría constantemente, estos morían de una muerte tortuosa. La famosa fotografía de Nick Ut, tomada en 1972, en la que una niña desnuda de 9 años llamada Phan Thi Kim Phuc corre por la carretera gritando palabras de desesperación. Esa fotografía dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo del horror de la guerra de Vietnam. Ella no sufrió por el fósforo, sino por el napalm. Pero la física y la química de las quemaduras causadas por estas dos sustancias son muy similares. Una sustancia persistente e inflamable que se adhiere a la piel, penetra en la carne y sigue ardiendo hasta consumirse por completo. Y esas quemaduras persiguieron a Kim Phuc toda su vida. En los siglos XX y XXI, el uso del fósforo blanco con fines militares se convirtió en objeto de numerosas convenciones internacionales. El Protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales, adoptado en 1983 en Ginebra, prohíbe el uso de armas incendiarias contra población civil y en zonas de concentración de civiles. Sin embargo, ese protocolo tiene muchas lagunas. Usar fósforo como pantalla de humo o como señal sigue estando permitido, y los militares de muchos países continúan haciéndolo, a veces con una interpretación muy liberal de las normas. En 2004, las fuerzas americanas emplearon fósforo blanco durante el asalto a la ciudad iraquí de Faluya. Los servicios de prensa militares lo negaron al principio. Luego lo reconocieron, presentándolo como uso de medios de iluminación y humo. Pero las imágenes tomadas por periodistas sobre el terreno mostraban quemaduras características en civiles. La misma historia se repitió en Gaza entre 2008 y 2009, cuando el ejército israelí empleó proyectiles de fósforo en zonas densamente pobladas. Las organizaciones internacionales registraron esos casos, publicaron informes e impusieron sanciones, pero el fósforo sigue formando parte del arsenal de la mayoría de los ejércitos del mundo. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. ¿Por qué un elemento con una historia tan espantosa no está prohibido por completo, como lo están, por ejemplo, las armas químicas o biológicas? La respuesta es cínicamente simple. Los militares consideran que el fósforo blanco es útil. Crea una densa cortina de humo blanco bajo la que se pueden mover las tropas. Arde tan brillantemente que ilumina el campo de batalla de noche. Es eficaz contra vehículos porque perfora el blindaje al penetrar en el interior. Y a diferencia del napalm o de los agentes nerviosos, formalmente no está clasificado como arma química. Jurídicamente, el fósforo es un arma incendiaria a la que se aplican normas mucho más laxas. Esa clasificación formal permite a los militares seguir usándolo sin sanciones. Y cada vez que vemos en las noticias un barrio residencial en llamas en alguna zona de conflicto, existe una alta probabilidad de que entre los medios utilizados esté precisamente el elemento número 15, el mismo del sótano de Hennig Brand. Si se observa este capítulo desde una perspectiva amplia, se puede llegar a una terrible conclusión. Hennig Brand, un simple alquimista que buscaba oro en la orina, descubrió una sustancia que en los 300 y pico años siguientes causó a la humanidad, como arma de guerra, más muertes que cualquier otro elemento químico fuera de los radioactivos. El uranio y el plutonio, claro está, le dieron a la humanidad el arma nuclear, y sus víctimas se cuentan por cientos de miles. Pero si sumamos todos los muertos causados por las bombas de fósforo en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam y en todos los conflictos posteriores, la cifra resulta comparable, y esas muertes fueron más tortuosas, más lentas, más humanamente degradantes que la vaporización instantánea en el epicentro de una explosión nuclear. El fósforo no mata con un destello, mata quemando, carbonizando lentamente, envenenando con humo tóxico, contaminando las fuentes de agua donde caen los restos de la sustancia quemada. Pero lo más terrible de esta historia no es siquiera el número de víctimas. Lo más terrible es que cada molécula de fósforo blanco que alguna vez ardió en una bomba incendiaria
Es químicamente idéntica a las moléculas de las que están construidos sus propios huesos. El mismo elemento número 15, 15 protones en el núcleo, la misma estructura electrónica, los mismos átomos que contiene su médula espinal, el ADN de sus células, el esmalte de sus dientes. La naturaleza usa este elemento para crear vida. La humanidad aprendió a usarlo para destruir vida. Y la frontera entre estos dos papeles del fósforo no es química, sino estructural. Solo cambia la forma en que los átomos de fósforo se unen entre sí. Cuando forman tetraedros de la forma alotrópica blanca, la sustancia se convierte en un demonio. Cuando forman parte de los grupos fosfato del ADN, la sustancia se convierte en la base de la existencia. El mismo elemento. Dos funciones absolutamente opuestas. Y ambas funciones las examinaremos. En el siguiente capítulo dejaremos la guerra y nos voltearemos hacia el aspecto más extraño y más asombroso del fósforo. El hecho de que sin él no existiría ninguna forma de vida en la Tierra. Tome su mano y mírela con atención. Ciérrela en un puño, ábrala, doble los dedos. Cada uno de esos movimientos requiere energía. Energía que su cuerpo produce en cada célula, en cada segundo, sin pausa, durante toda su vida, desde la concepción hasta el último aliento. Y en la base de ese proceso hay una sola molécula, el adenosín trifosfato, el ATP, la molécula que los biólogos llaman la moneda energética de la célula. Una molécula en la que 3 átomos de fósforo desempeñan un papel clave. Ahora mismo, en cada una de sus células, se produce un flujo continuo de esa molécula. La molécula de ATP se forma, cede energía para algún trabajo celular, se convierte en ADP, adenosín difosfato, y vuelve a regenerarse como ATP. Este ciclo gira a una velocidad que desafía la imaginación. Cada segundo en sus células se destruyen y vuelven a ensamblarse alrededor de 2,5 millones de moléculas de ATP por célula. Si se suma el total de los 37 billones de células de su cuerpo, resulta que su organismo produce y consume diariamente una cantidad de ATP que, en masa, equivale a su propio peso corporal, cada día. 80 kilogramos de moléculas pasan por el ciclo en 24 horas. Y en cada una de esas moléculas hay 3 átomos de fósforo. Sin esos átomos no habría ningún pensamiento en su mente, ni latido en su corazón, ni movimiento en sus músculos. ¿Qué tiene de tan especial el fósforo para haberse convertido en la moneda energética universal de todo ser vivo del planeta Tierra? La respuesta está en la química de los enlaces. Cuando un átomo de fósforo se une a otros átomos a través de puentes de oxígeno, formando el llamado grupo fosfato, ese grupo tiene propiedades muy específicas. El enlace entre 2 grupos fosfato vecinos en el ATP almacena una gran cantidad de energía en forma del potencial de repulsión entre los átomos de oxígeno con carga negativa. Ese enlace es relativamente inestable, fácil de romper, pero al romperse libera una porción significativa de energía, 40 kilojulios por mol en lenguaje químico. Suficiente para disparar cualquier reacción química en la célula, transportar cualquier sustancia a través de la membrana, doblar o desdoblar cualquier proteína. Y al mismo tiempo, el enlace fosfato no es tan frágil como para romperse solo. A temperatura ambiente es estable, hasta que aparece una enzima que lo romperá deliberadamente. Es la batería perfecta. Se carga despacio, se descarga al instante bajo demanda, no se descarga accidentalmente. La naturaleza tardó miles de millones de años de evolución en encontrar esa química. Y cuando la encontró, todos los organismos vivos del planeta, sin excepción, la integraron en su metabolismo. Bacterias, hongos, plantas, peces, reptiles, mamíferos, seres humanos. Todos usan ATP. Todos dependen del fósforo. Pero el ATP es solo parte de la historia. El fósforo forma la base de otra molécula aún más fundamental. La molécula del ácido desoxirribonucleico, el ADN, una larga cadena en espiral en la que está registrada toda la información sobre usted. El color de sus ojos, la forma de su nariz, la predisposición a ciertas enfermedades, cómo debe crecer y renovarse su cuerpo. Cada célula de su organismo contiene unos 2 metros de esa cadena, enrollada en una espiral compacta.
Si se desenrollara todo el ADN de todas las células de una persona y se extendiera en una sola línea, se obtendría la distancia de la Tierra al Sol y de vuelta varias veces. Y todo ese colosal archivo molecular se mantiene unido gracias a un solo elemento, el esqueleto, el armazón de la espiral del ADN. La cadena estructural de la que cuelgan las bases nitrogenadas que codifican la información genética está formada por moléculas de azúcar y grupos fosfato alternados. Si se extrae el fósforo, el ADN se desintegra, no se conserva ninguna información genética, no hay vida. Sin fósforo no hay ADN, no hay herencia, no hay evolución. Por eso, cuando los astrobiólogos buscan vida en otros planetas, una de las primeras sustancias por cuya presencia evalúan la habitabilidad es precisamente el fósforo. Sin fósforo, la vida en nuestra forma bioquímica es imposible. El tercer gran uso del fósforo en los organismos vivos es el estructural. Huesos, dientes, escamas de peces, conchas de moluscos. Cualquier tejido duro y resistente que mantiene su cuerpo en forma y lo protege de los golpes, está compuesto en gran medida por fosfato de calcio. Es un compuesto mineral de estructura similar a la hidroxiapatita. Un mineral que también existe en la naturaleza fuera de los organismos vivos. Su esqueleto está compuesto en un 40% por esa sustancia. Cuando sostiene su propio dedo en la mano y siente bajo la piel el hueso duro, está sosteniendo fosfato de calcio. Y ese mismo fosfato, en forma del esmalte dental, es el tejido más duro de su cuerpo, más duro que muchos minerales naturales. El esmalte dental puede soportar una presión de hasta 400 megapascales, comparable a la resistencia de algunos aceros. La naturaleza usa el fósforo como material de construcción porque el fosfato de calcio forma cristales extremadamente resistentes y al mismo tiempo es compatible con la bioquímica celular. Se puede disolver y restablecer según sea necesario. Cuando usted se rompe un hueso, los osteoblastos, células especializadas, comienzan a sintetizar una nueva matriz de colágeno y depositan sobre esa matriz cristales de fosfato de calcio. En pocas semanas el hueso se repara. Y todo gracias al elemento número 15. Pero, ¿de dónde viene el fósforo en los organismos vivos? No del aire, como el oxígeno, ni del agua, como el hidrógeno. La atmósfera no contiene fósforo en ninguna forma. No hay compuestos gaseosos de fósforo en el aire que le rodea. Todo el fósforo que circula por la biosfera viene originalmente de la corteza terrestre, de las rocas en las que hace miles de millones de años se formaron yacimientos de fosforitas. De esas rocas el fósforo pasa al suelo, de ahí a las plantas, de las plantas a los animales herbívoros, de los herbívoros a los carnívoros, y finalmente a través de la alimentación llega a usted. Cada átomo de fósforo de su organismo estuvo alguna vez en la corteza terrestre en forma de mineral, luego fue extraído por una planta a través de sus raíces. Luego fue comido por una vaca. Luego llegó a usted en forma de bistec o leche. Fue procesado en el estómago, absorbido en la sangre e integrado en sus huesos y en su ADN. Este ciclo del fósforo en la naturaleza se llama ciclo del fósforo y es uno de los ciclos biogeoquímicos más lentos del planeta. El carbono, el nitrógeno y el azufre se mueven por sus ciclos de prisa, pasando por la atmósfera. El fósforo se mueve solo a través del agua y el suelo, porque en el aire no tiene nada que hacer. Un átomo de fósforo que llega al océano se deposita en el fondo en forma de sedimentos y puede permanecer allí millones de años antes de que los procesos tectónicos vuelvan a elevar esas rocas a la superficie. Aquí surge un problema práctico sobre el que poca gente reflexiona, pero que podría convertirse en uno de los grandes problemas del siglo XXI. El fósforo es un recurso limitado. Todos los yacimientos de fosforitas de los que se extrae la materia prima para los fertilizantes están concentrados en pocas regiones del mundo. Alrededor del 70% de las reservas mundiales se encuentran en Marruecos y el Sáhara Occidental ocupado. Las demás grandes reservas están en China, Argelia, Siria, Rusia y los Estados Unidos. Según distintas estimaciones, al ritmo actual de consumo, las reservas confirmadas de fósforo alcanzarán para 50 u 80 años. Después de eso, la extracción será significativamente más cara, y la agricultura, tal como existe hoy, quedará en peligro.
Sin fertilizantes fosfóricos, las cosechas de cereales se reducirán drásticamente. La agronomía moderna se basa en que cada año se incorporan millones de toneladas de fosfato al suelo en forma de fertilizantes minerales. Sin esos fertilizantes, la tierra se agota rápidamente, porque el fósforo se lava continuamente por las lluvias, va a los ríos, a los mares y se deposita en el fondo. Si la humanidad no aprende a reciclar el fósforo de los residuos, principalmente de las aguas residuales y de los efluentes de la ganadería, nos espera una crisis alimentaria causada por el agotamiento del elemento más ordinario de la tabla de Mendeleev. Y aquí la historia da un irónico giro circular. Henrik Brand hace 350 años extraía fósforo de la orina humana. Los científicos de hoy en día buscan de nuevo maneras de extraer fósforo de las aguas residuales, de los lodos de las plantas depuradoras y de los residuos agrícolas. Las tecnologías son distintas, pero el principio es el mismo. Los desechos humanos como fuente de uno de los elementos más valiosos del planeta. En Japón, Alemania y Suiza, ya funcionan instalaciones piloto que obtienen sales fosfóricas aptas para fertilizantes a partir de las aguas residuales de las ciudades. En pocas décadas, esto será una necesidad y no un experimento. Y en ese sentido, Brand no resultó ser un alquimista loco, sino un profeta. Entendió que en los desechos humanos hay algo extraordinariamente valioso. Solo se equivocó en considerar que eso valioso era oro. En realidad era fósforo, que, según se va descubriendo, puede resultar a largo plazo incluso más valioso que el oro. Sin oro la humanidad se las arreglaría perfectamente. En el peor de los casos, las joyas se harían de otros materiales. Sin fósforo la humanidad se extinguiría en una generación por hambre. La paradoja que debemos reconocer en este capítulo es la siguiente. El mismo elemento que en forma de fósforo blanco convierte ciudades en cenizas, en forma de grupos fosfato construye su cuerpo, sus pensamientos, su memoria. Las moléculas de ATP, que ahora mismo, mientras escucha este texto, se descomponen en las neuronas de su cerebro para que usted pueda recibir información, procesarla y entender el significado de las palabras. Esas moléculas contienen químicamente el mismo elemento que se usó para destruir Hamburgo. La frontera entre la vida y la muerte a nivel químico es una cuestión de geometría de los enlaces. En la molécula tetraédrica P4, el fósforo es un veneno mortífero y un agente incendiario. En el grupo fosfato del ADN, el fósforo es la base de la vida. Y en eso puede estar la lección principal de la química. Las propiedades de las sustancias no se determinan solo por los átomos que las componen, sino también por la manera en que esos átomos están unidos entre sí. El diamante y el grafito están compuestos de los mismos átomos de carbono. Uno es transparente, duro y caro. El otro es negro, blando y barato. Lo mismo ocurre con el fósforo, solo que la diferencia entre sus formas no es la diferencia entre el diamante y la mina del lápiz. Es la diferencia entre la vida y una muerte tortuosa, entre el hueso que sostiene su cuerpo y la llama que lo quema vivo. Y esa paradoja intentaremos reflexionar en el último, el sexto capítulo de nuestra historia, donde reuniremos todos los hilos, donde meditaremos sobre qué significa el elemento número 15 en el gran cuadro del ser, donde hablaremos de los lagos fosforescentes de la India, del mar luminoso frente a las costas de California, de los cuerpos humanos que después de la muerte brillan en la oscuridad, por la misma razón que brillaban las mandíbulas de las chicas en las fábricas de cerillas de Londres, y sobre el hecho de que nosotros, los seres humanos, estamos hechos en gran medida de un material que sabe arder, algo en lo que preferimos no pensar la mayor parte del tiempo. La ciénaga de Okefenokee, en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, noche. La luna llena no ayuda, porque el denso dosel forestal no deja pasar la luz. Si uno se ha perdido aquí después del atardecer, solo ve las siluetas negras de los árboles y nada más. Y de repente, delante de usted, entre las raíces de un viejo roble, aparece un tenue resplandor azulado verdoso. Se mece como si lo moviera el viento, aunque el aire está inmóvil. No proyecta sombras, no ilumina el suelo de alrededor, no tiene una fuente que se pueda tocar. Es una luz fantasmal que durante siglos aterrorizó a los viajeros, los hacía apartarse del camino y ahogarse en la ciénaga. Dio origen a decenas de leyendas sobre fuegos fatuos, sobre almas de difuntos, sobre linternas de brujas.
En inglés, ese fenómeno se llama Will-o'-the-Wisp. En distintas lenguas lleva decenas de nombres. Y para ese fenómeno existen varias explicaciones. Una de ellas está relacionada con el fósforo. Cuando en el suelo cenagoso se descomponen los restos de animales, los huesos, que contienen mucho fosfato de calcio, van liberando fósforo poco a poco. Ese fósforo puede formar fosfina gaseosa y sus derivados, que al salir a la superficie se oxidan en el aire y brillan suavemente. El mismo proceso que dio nombre al elemento número 15. La quimioluminiscencia del fósforo en la naturaleza. El fuego de las ciénagas que los antepasados veían mucho antes de que Henrik Brand, en Hamburgo, hirviera sus 60 cubos de orina. Pero hay un hecho aún más escalofriante. El cuerpo humano también puede brillar después de la muerte, y de nuevo gracias al fósforo. En los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, los soldados que se arrastraban de noche entre los cuerpos de sus compañeros caídos informaron en más de una ocasión de un fenómeno extraño. Los heridos cuyas heridas estaban contaminadas con barro de pantano encontraban a veces en su cuerpo un débil resplandor azulado en la oscuridad. Ese fenómeno recibió el nombre de brillo de ángel. Durante mucho tiempo se consideró algo místico. Solo en 2001, unos escolares de los Estados Unidos descubrieron la verdadera causa. En el agua de pantano que entraba en las heridas vivían bacterias de la especie Photorhabdus luminescens. Esas bacterias producen sustancias que brillan en la oscuridad. No tienen relación con el fósforo en sentido estricto, pero crean esa misma luz fría y fantasmal que en su día vio Brand en su retorta. Y esa luz era una nota siniestra más en los horrores de la guerra. Sin embargo, las investigaciones mostraron que los soldados con esas heridas luminosas sobrevivían con mayor frecuencia, porque las bacterias competían con los microbios patógenos y reducían el riesgo de gangrena. La naturaleza sigue bromeando con nosotros, entrelazando la vida y la muerte en arabescos caprichosos. Hemos recorrido un largo camino en este relato, desde el sótano de Henrik Brand en el Hamburgo del siglo XVII hasta las bombas de fósforo en el Hamburgo del siglo XX. Desde la búsqueda alquímica del oro hasta las fábricas de cerillas donde los niños perdían las mandíbulas. Desde los bombardeos que convirtieron ciudades alemanas en cenizas, hasta las moléculas de ATP que hacen posible su propio pensamiento. 6 capítulos, y en cada uno de ellos regresamos al mismo elemento. 15 protones en el núcleo. Configuración electrónica que termina en 3 electrones en la tercera capa. No es metal, no es gas, sino algo intermedio que los químicos llaman no metal. Peso atómico 31, descubierto en 1669, nombrado en honor al lucero del alba, Venus, el portador de luz, el luminífero. Y en paralelo, como un espejo oscuro de ese nombre, el nombre romano de esa misma estrella. Lucifer, portador de luz, convertido en la tradición cristiana en el nombre del ángel caído. Ese doble sentido, incorporado en el nombre del propio elemento, atraviesa toda su historia como una profecía. La sustancia que simultáneamente da vida y mata, que simultáneamente construye sus huesos y quema su cuerpo, que simultáneamente inscribe en el ADN la información de quién es usted y borra ciudades enteras de la faz de la Tierra. ¿Qué debemos sacar de esta historia? Varias lecciones, cada una con sentido para el mundo contemporáneo. La primera lección es que la ciencia no avanza en línea recta, del desconocimiento al conocimiento. Avanza en zigzag, a través de errores, de descubrimientos accidentales, de las estupideces humanas, de la obsesión individual de personas concretas. Henrik Brand estaba equivocado en todo. Buscaba lo que no era, partía de premisas falsas, creía en ideas místicas medievales. Y aún así realizó uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la química. Si hubiera razonado científicamente según nuestros estándares, no habría destilado 40 barriles de orina en un sótano. Lo habría considerado un absurdo y habría abandonado. Pero precisamente su obsesión absurda le regaló a la ciencia el elemento número 15. Esto significa que a veces los descubrimientos más valiosos los hacen personas que buscan lo que no es en el lugar equivocado, y que la ciencia siempre necesita de locos, de obsesionados, de quienes están dispuestos a dedicar 10 años a una meta que todos los demás consideran ridícula.
Sin esas personas no tendríamos ni fósforo, ni rayos X, ni penicilina, ni la mayoría de los grandes descubrimientos del siglo XX. La segunda lección es más sombría. Cualquier descubrimiento científico puede ser utilizado para la guerra. Cualquiera, sin excepción. La electricidad nos dio la luz, pero también la silla eléctrica. La física nuclear nos dio energía, pero también la bomba atómica. La biología nos dio las vacunas, pero también las armas biológicas. El fósforo nos dio cerillas, fertilizantes, la comprensión del ADN y al mismo tiempo bombas de fósforo, sistemas fluviales envenenados, ciudades destruidas. Y cada vez que los científicos descubren algo nuevo, inevitablemente aparecen quienes intentan adaptarlo para matar. Esto no es una suposición, es una ley empírica de la historia. Y cuando los científicos contemporáneos trabajan en la edición genética, la inteligencia artificial, los nuevos materiales y las nanotecnologías, debemos recordar las lecciones del fósforo. Cada uno de esos descubrimientos será utilizado tarde o temprano con fines militares. La cuestión no es si se puede evitar, no se puede. La cuestión es en qué medida estamos preparados como sociedad para esas consecuencias y qué también sabemos limitar el uso militar a través de convenciones internacionales y la presión social. La tercera lección concierne a las víctimas del progreso tecnológico. Las chicas que morían de mandíbula fosfórica en las fábricas londinenses a finales del siglo XIX eran víctimas invisibles de su época. Nadie recordaba sus nombres, nadie les levantaba monumentos. Las enterraban en fosas comunes y 2 o 3 generaciones después, nadie se acordaba de ellas. Del mismo modo que pocas décadas después de la Segunda Guerra Mundial, pocos recordarán a las 42.000 personas civiles de Hamburgo que murieron en los bombardeos de fósforo. Del mismo modo que ya ahora, pocos recuerdan a los campesinos vietnamitas quemados por napalm y fósforo en los años 70. El progreso avanza dejando a su paso cementerios donde descansan quienes no figuran en los libros de historia. Gente sencilla que se convirtió en material de desecho de los grandes descubrimientos y los grandes juegos políticos. Y cuando usamos las comodidades modernas, desde las cerillas hasta los fertilizantes que están en nuestra mesa, debemos recordar que detrás de cada una de esas comodidades hay un sacrificio de alguien. A veces ese sacrificio era inevitable. A veces podría haberse evitado si los dueños de las fábricas no hubieran antepuesto el beneficio a las vidas humanas. La historia de las cerillas de fósforo es la historia de cómo la industria conocía el peligro, temía una alternativa segura, y durante 60 años siguió usando el material mortal para ahorrar céntimos en cada caja. La cuarta lección concierne a la naturaleza dual de la materia como tal. A nivel de los átomos no hay bien ni mal. El átomo de fósforo en una bomba incendiaria y el átomo de fósforo en su ADN son el mismo átomo. Los mismos 15 protones, los mismos electrones en las mismas órbitas. La diferencia entre la vida y la muerte existe solo a nivel de la organización. ¿Cómo están unidos exactamente los átomos entre sí? ¿En qué geometría? ¿En qué moléculas? Y esto revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la existencia. El mal y el bien en el mundo de la materia no son propiedades de la materia misma, sino propiedades de la organización, de la estructura, de la forma. La naturaleza creó los grupos fosfato del ADN, porque esa geometría era conveniente para almacenar información. La naturaleza también podría haber formado tetraedros de fósforo blanco, y entonces no habría ninguna vida, porque esos tetraedros se autodestruyen en el aire. La vida es una combinación específica, muy estrecha, de formas moleculares en las que los átomos están organizados de tal manera que el sistema puede mantenerse a sí mismo, reproducirse y evolucionar. Y nosotros, los seres humanos, existimos gracias a esa afortunada geometría. Si la química del fósforo fuera un poco diferente, no estaríamos aquí. Si los enlaces fosfato en el ATP fueran un poco más fuertes o un poco más débiles, la bioquímica no funcionaría. Existimos en una ventana muy estrecha de posibilidades químicas, y esa ventana nos la regaló la naturaleza. Pero en esa misma ventana también se encuentran las sustancias que nos destruyen. La quinta y última lección es la más personal. Si en este momento sostiene un teléfono en la mano y escucha este relato,
Tiene en su cuerpo aproximadamente 780 gramos de fósforo. Más que hierro, más que calcio en cualquier otra forma que no sea los propios huesos. Son 4/5 de 1 kilogramo del elemento número 15, distribuidos por su cuerpo. Alrededor del 85% de esa cantidad se encuentra en sus huesos y dientes en forma de fosfato de calcio. El resto está en los tejidos blandos, en cada célula, en cada molécula de ADN, en cada molécula de ATP. Ahora mismo, mientras hace una inspiración y una expiración, millones de enlaces fosfato en sus mitocondrias se rompen y vuelven a formarse. Ahora mismo, en su cerebro, las neuronas se transmiten señales entre sí, y en esa transmisión participan moléculas que contienen fósforo. Usted es fósforo. No solo fósforo, claro, pero en gran medida sí. Y algún día, dentro de muchas décadas, su cuerpo cesará su actividad, y los átomos de fósforo que contiene comenzarán a regresar poco a poco al suelo, al agua, al ciclo de la biosfera. Algunos de ellos, 1000 años después, estarán en los huesos de otra persona. Algunos en un campo de cereales, algunos en un pez. Algunos, quizás si las circunstancias son adversas, llegarán a un nuevo arsenal militar y arderán sobre alguna nueva ciudad. Los átomos no distinguen, les da igual estar donde sea. Son los mismos, tan antiguos como el propio universo, formados en las estrellas hace 10.000 millones de años y destinados a seguir existiendo miles de millones de años más. Hennig Brand murió en la pobreza y el olvido. Las víctimas de los bombardeos de fósforo murieron en el fuego. Las chicas de las fábricas de cerillas murieron de mandíbulas en descomposición. Los científicos que estudiaron el fósforo morían de envenenamiento en sus laboratorios. Y cada uno de ellos, tanto Brand como las víctimas, llevaba en el momento de su muerte esos mismos átomos de fósforo que a su vez los mataban. Este elemento nos atraviesa de parte a parte. Está dentro de nosotros y fuera de nosotros. Está en nuestra comida y en nuestra sangre, en nuestros pensamientos y en nuestros huesos, y también en nuestras armas. El portador de luz, Lucifer. El nombre dado al elemento hace más de 3 siglos resultó ser profético. La luz de la vida y la llama de la muerte, emanando de la misma fuente. El mismo elemento, la misma química, la misma ley de la naturaleza, que al mismo tiempo nos crea y puede destruirnos en cualquier momento. Hennig Brand buscaba oro en la orina y no encontró oro, sino algo mucho más extraño. Encontró una luz que brilla por sí sola, una luz que no necesita fuente. Una luz que, como ahora sabemos, existe en todas partes donde hay vida y en todas partes donde hay muerte, la misma luz. Y esa luz sigue ardiendo ahora mismo en cada célula de su cuerpo, en cada molécula de su ADN, en cada latido de su corazón, y seguirá ardiendo hasta su último aliento, para luego pasar a alguien más. Así está hecha la naturaleza, así está hecho el fósforo, así está hecha la vida.